Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Más allá del libro. Hoy, 1 de diciembre, estoy conversando con Alejandra Quirós, que nos va a compartir un tema muy interesante, que precisamente es el título de uno de sus libros, que se titula Tres veces mamá. Hay muchas dudas, hay mucho interés y me encanta la idea de conocer a esta mamá. Así que traigo a pantalla a Alejandra. Alejandra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para estar hoy aquí conmigo conversando y bienvenida a Más allá del libro. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación, por el espacio. Yo aquí feliz de compartir el mensaje a todos los que nos están viendo. Así es. Y fíjate que tú lo dices muy bien, compartir el mensaje. Un mensaje que quien ha vivido una experiencia de vida es una enseñanza. Y esto es de mucho valorar. Alejandra, para que conozcamos más de ti, ¿nos puedes decir quién es Alejandra Quirós? Bueno, Alejandra Quirós, es una mujer muy soñadora que, pues, como todas las mujeres, planeó una vida lo más perfecta posible. Desde pequeña tenía muchísimos sueños, muchísimos planes. Y por ahí dicen que cuéntale a Dios tus planes para hacerlo reír, ¿no? Él tenía definitivamente otro plan de vida para mí y, y pues ahora me dedico a compartir esa experiencia. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, soy esposa, soy hija, soy mamá, por supuesto, soy escritora ahora y, híjole, ¿quién es Alejandra? Es una mujer que ha aprendido a base de golpes y de empuje de la vida, pero una mujer muy feliz, sin duda, que sigue aprendiendo cada día. Y eso es importante, Alejandra, porque la felicidad la decidimos nosotros. No es que nos la consigue alguien y nos la regala, no, nosotros la transformamos y la hacemos con lo que tenemos. Buscar la manera de ser felices y llevarlo uno como algo, como un sello personal. Y me encantaría que habláramos de este libro, porque según tengo entendido, hay varios libros que tú has escrito, pero en este caso, que es el título de nuestro programa, Tres veces mamá. ¿Por qué tres veces mamá? Cuéntanos. Bueno, ese es mi primer libro. Este libro nació en plena pandemia y cuando comencé a escribirlo no sabía que se iba a convertir en un libro. Yo empecé ejercicios de escritura terapéutica porque estaba en una etapa de mi vida pues muy complicada. Yo no me había dado cuenta que estaba muchas cosas mal hasta que la pandemia me obligó a encerrarme en mi casa y, como lo digo en mis libros, encerrarme en mí misma, verme sin tantos distractores que tenemos diarios, pues por todo esto del confinamiento. Entonces, pues hubo una revolución en mi interior, me puse, pues tuve ataques de ansiedad, pasé por una depresión y dentro de la terapia pues estaba esto de escribir lo que yo sentía. Pues no sabía que una vez que agarrara papel y pluma, mis manos no se iban a detener. Llegaba al punto en que mi mano iba casi más rápido que mis pensamientos. O sea, eran tantas cosas que yo quería sacar y que quería desahogarme, que al principio no tenía ni sentido lo que yo escribía. Y pues así, en un momento triste,
en la sala de mi casa, sola, en pandemia, nace este libro llamado 3 veces mamá. ¿Por qué 3 veces mamá? Bueno, para empezar, yo soy mamá de trillizos. Entonces, la gente relaciona el nombre con tener trillizos, pero en realidad 3 veces mamá habla de 3 momentos distintos en mi maternidad. El primero de ellos es pues cuando yo me entero que estoy embarazada, que pues yo pensé que era un solo bebé, que pues tenía todos estos planes, estos sueños desde niña, tenía la idea de cómo iba a vivir mi maternidad, de que íbamos a ser mi bebé y yo, cuando creciera, bueno, 1000 cosas, ¿no? Que pues en la infancia, tanto las películas, las novelas, lo que vemos con la demás familia, pues va alimentando todas esas ideas. Entonces, pues ese fue mi primer momento como mamá. El segundo momento fue, pues obviamente, ya que ya sabía que eran trillizos cuando nacen, porque yo no sabía que iban a ser tan prematuros y no sabía lo que se sentía dejar a tus hijos dentro de unas incubadoras en un hospital en terapia intensiva y tú irte a tu casa a seguir tu vida prácticamente. Ese fue un momento en el que pues todos mis sueños pues se rompieron, se deshicieron y aparte como mis hijos pues nacieron muy pequeños y con muchísimas complicaciones médicas, pues yo creí que hasta ahí iba a terminar mi maternidad, porque a mí pues me obligan a despedirme de ellos los doctores porque pues no van a sobrevivir. Ellos nacieron a los 6 meses de gestación, entonces pues les faltaba muchísimo para llegar a este mundo. Y mi tercer momento como mamá fue alrededor de los 4 años de mis hijos, que es cuando recibo la noticia de discapacidad y me convierto, dejo de ser una sola mamá y me convierto en una mamá especial. Esto de mamá especial es un término lindo que se usa para referirse a las mamás de personas con discapacidad. ¿Por qué especial? Porque ellos tienen necesidades especiales, por lo tanto hay cosas que cambian en nuestra maternidad. Entonces de ahí sale el nombre de 3 veces mamá y pues el hecho de que son trillizos. Y fíjate que cuando nos conocimos y hablamos la primera vez, cuando tú me hablabas de este libro de 3 veces mamá, me surge la idea de que pensé yo que había sido, o sea, habías tenido la oportunidad de ser mamá por 3 etapas, o sea, 3 niños, no trillizos, sino que 3 niños diferentes, ¿verdad? De 3 hijos. Y veo que pues son trillizos y qué emoción. Me gusta mucho el que tú goces de este privilegio. Yo no soy mamá, pero soñé con ser mamá en algún momento. Por cuestiones del destino, pues decidí al final no serlo. Entonces, para mí es algo muy especial esto que tú compartes hoy. Y me compartiste un capítulo, el último de este libro, que me llegó muchísimo. Y veía yo que esta parte que tú titulas, ellos son mi final feliz. Cuando tú lo dices, mi final feliz, es como cuando tú cierras un capítulo y dices, bueno, el libro termina así, o como en los cuentos de fábula que dicen y fueron felices para siempre. Entonces, aquí es en una realidad en el que tú decides, más que ser un final, yo creo que es un inicio. Es un inicio para ser feliz. Porque esto es algo que nosotros conseguimos, nosotros somos quienes preparamos y estamos trayendo para lo que ese mañana nos va a dar. Pero iniciar un recorrido se entiende, porque tú, como dijiste, no sabías que eran 3, no sabías que iban a nacer prematuros y no sabías que tenían capacidades diferentes.
porque aquí en Italia se les llama así, no se les llama discapacitados. Aquí en Italia se les llaman personas o niños, dependiendo, con capacidades diferentes. Y es que es así como se les debe llamar. Muchas veces la sociedad no sabe gestionar esto, afrontar. Y tú mencionabas que tenías miedo hasta de mostrarlos al público porque se les quedaran viendo, porque dijeran todo lo que una mamá quiere sobreproteger a sus hijos. Pero, pero tú hiciste una gran labor, Alejandra. O más bien, estás haciendo una gran labor. Eres una mamá joven, porque eres joven. Gracias. Eres bastante joven. Creo que hay muchos inicios y muchos finales en una misma vida. Efectivamente, el primer libro termina en el capítulo 14, que se llama Ellos son mi final feliz, porque definitivamente el libro cuenta muchas historias dentro de la misma historia. Cuento de mi embarazo, de cómo nacieron, todo lo que vivimos mientras ellos estaban en el hospital. Una vez que llegaron a casa, pues los desafíos y retos enormes. O sea, yo ya llevaba casi 3 meses siendo mamá, pero no tenía bebés en casa. Entonces, de un día a otro me los entregan y claro que no sé qué hacer con 3 bebés. Cómo fueron creciendo, los cambios pues que hubo en mi matrimonio, en mi vida personal, en mi relación con mi familia, pues obviamente la depresión postparto que vivo, cuando ellos van a la escuela, la llegada de la discapacidad. Entonces son muchísimas historias que se van contando en una misma y definitivamente no importa, o así lo veo yo, no importa qué historia esté contando y por más triste o complicada que sea, ellos siempre van a ser mi final feliz. El hecho de tenerlos a los 3 aquí ahora, ellos ya tienen 14 años, tenerlos sanos, felices, juntos, gritando, jugando, brincando, pues claro que es mi final feliz ese. Respecto a los términos, yo defiendo mucho, y lo digo mucho en mis redes sociales, pues le puedes decir como quieras mientras se hable de eso, de capacidades diferentes, necesidades especiales, discapacidad, neurodiversidad, es ahora un término nuevo que también se utiliza, persona especial, o sea, yo no creo que sea importante la etiqueta o el título, sino el hecho de que la sociedad sepa que existen personas diferentes, tanto puede ser por dentro o por fuera, física o cognitiva, pero que no importa, ni tú ni yo tenemos ninguna discapacidad y sin embargo somos personas diferentes, nos gustan cosas diferentes, tenemos talentos diferentes y ambas tenemos limitaciones. Hay cosas que no sabemos hacer o que no nos interesa hacer, y eso no nos hace pues menos persona. Entonces, pues de eso se trata, no estar separando personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Todos somos personas, todos merecemos el mismo respeto, la misma libertad de ser quienes somos. Todos vinimos al mundo a ser felices, nadie vino a sufrir, Dios no mandó a nadie a vivir en tragedia. Entonces, pues yo respeto mucho que le llamen como le llamen, mientras exista la conversación sobre ellos. Y sí, a veces sí suena feo o siento que otras personas se cierran un poco en esto de, ay, es que no les digas personas con discapacidad. No, a diario no les digo así, no me refiero a ellos de esa manera, pero al estar en un medio de comunicación, en un lugar donde pues llegamos a muchísima gente, tengo que decir así porque me tienen que entender de qué estoy hablando. Por supuesto. Y decirlo en voz alta, es no nada más que las personas lo conozcan o que se quieran informar, sino también es una forma de visibilizar, de concientizar, de apoyar de alguna manera o de
o de hacer un llamado a los que saben, a los expertos, a seguir investigando, a seguir estudiando. ¿Para qué? Para que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida, porque aunque tienen nuestros mismos derechos, nuestras mismas libertades, pues la vida de ellos, claro que es más complicada, y más en una sociedad no informada, son muchísimas las trabas que ellos tienen. Pues tú estás en un lugar privilegiado, hay muchísima más información, tecnología y de todo allá. Aquí México pues estamos un poco atrás en ese tipo de cuestiones. Entonces, pues sí, o sea, si alguien quiere decir persona con discapacidad, adelante. El chiste es hablar de eso, de hablar de una manera respetuosa y empática, por supuesto, y pues dar la mayor información posible. Por supuesto. ¿Me hablas de los trillizos? Me refiero a Valeria, Diego y Sebastián. ¿Cómo es el orden en el que nacieron? Sí. Háblame de qué características tiene cada uno, valores, habilidades, alguno más tímido, alguno extrovertido. Cuéntame de ellos, por favor. Híjole, mis hijos son muy distintos por dentro, por afuera, por arriba y por abajo. Son 3 personas que nada más tienen en común el apellido, de hecho. A pesar de ser trillizos, son sus gustos, su forma de ser, su personalidad, todo es muy diferente. Valeria, al ser la única niña, y dicen por ahí que las mujeres maduramos un poco más rápido que los hombres, pues ella fue la primera en hacer todo lo que se supone que tiene que hacer a su edad. Fue la primera en caminar, en poder, híjole, en escribir, en dejar el pañal, en todo. Valeria es una niña muy maternal, mucho. Bueno, mis hijos de entrada son muy inocentes, son como niños pequeños, su discapacidad es neurológica, por lo que su edad mental y su edad cronológica son muy distintas. Ellos tienen 14 años, pero por ejemplo, Valeria mentalmente tiene 7 años. Entonces, todo su sentir, todo su comportamiento, todas sus expresiones, toda ella es como una niña de 7 años. Y cuida muchísimo a sus hermanos, a ella le encanta cocinar, es muy soñadora, muy romántica, pues le encanta bailar, cantar, todo, es una niña chiquita totalmente. Ella sueña con ser maestra, pero también quiere ser repostera y también quiere ser cantante. Entonces, pues todo se le apoya, ¿no? En lo que ella diga. Es quien más me ayuda, me apoya muchísimo con sus hermanos. Pues ellos obviamente no ven diferencias ni se tratan de una forma diferente dentro de casa. Aquí en casa todos somos iguales, papás e hijos, y somos libres de ser tal como somos, porque dentro de la discapacidad que ellos tienen, pues tienen algo que se llama estereotipias, que son, en nosotros serían como manías, ya sea, por ejemplo, que estén aplaudiendo, que estén brincando, que estén dando vueltas, que se estén meciendo en una silla mientras están sentados. O sea, ese tipo de detallitos, pues aquí en casa se permiten. Y Valeria respeta mucho eso de sus hermanos que son tan diferentes a ella. Diego, que fue el segundo en nacer, híjole, él es un bebé prácticamente en toda la extensión de la palabra. Diego tiene 3 años mentalmente, entonces pues todo es de acuerdo a un niño de 3 años. A él le encanta jugar, abrazar, es muy extrovertido, él a todo mundo saluda, a todo mundo abraza, con todo mundo se quiere ir.
Siempre está sonriendo, es muy bailador, le encanta la música. De hecho, de esa forma aprende, porque como él no sabe escribir y leer, pues porque tiene como 3 años, con la música, él cantando se puede aprender, así aprendió el abecedario, los números, los nombres de los animales, las profesiones, todas las cosas las aprende a través de la música, de canciones. Entonces, pues es el niño más, más feliz. Él siempre, pero siempre, siempre, siempre está sonriendo, siempre está listo para abrazar. Y aunque suene muy bonito, la verdad es complicado porque salir, pues no puede estar abrazando a todas las personas desconocidas y muchas veces la gente pues no le contesta con una sonrisa o no, o lo ignora de cierta forma y no hay manera pues de explicarle que si no lo conoces pues no lo puedes abrazar, no necesitas acercarte ni nada. Pero pues para él todos son sus amigos y él, aunque le hagas una mala cara o le voltees o voltees la mirada hacia otro lado, él te va a seguir sonriendo y es un guerrero. Mi hijo es quien más complicaciones médicas tuvo. Entonces, pues yo digo que es un soldadito de Dios totalmente. Y Sebastián es todo lo contrario. Sebastián es muy, muy introvertido, es tímido. En el libro lo digo, él es difícil de conquistar, es muy difícil que se acerque a alguien que no conoce. Es muy inteligente. Sebastián mentalmente tiene entre 4 y 5 años, pero él, por ejemplo, es muy, muy visual. Tiene, bueno, no es el término correcto, pero tiene algo así como memoria fotográfica, porque él aprendió a leer y a escribir solo, viendo las cosas a su alrededor. Entonces, en esa parte sí está muy, muy adelantado cognitivamente y es muy listo, es muy serio. Su forma de hablar, de hecho, es como un señor chiquito. Usa palabras muy, muy rimbombantes, o sea, que ni siquiera yo utilizo a diario. Y él sí, su vocabulario sí es muy distinto al de sus hermanos. Y pues gracias a Dios los tres son tremendos, son muy traviesos, pero son muy, muy felices y están sanos, que para mí es lo más importante, primero que estén sanos y ya pues todo lo demás nos podemos encargar nosotros. Así Pero es, sí, así es. llegar a esa etapa de tener buena salud, pues nos costó muchos años y mucho trabajo. Entonces, pues es lo más importante, que estén bien. Fíjate, Alejandra, que me gusta mucho la forma como los describes. Los describiste de tal manera que yo no sé si el público percibió la misma sensación en la que nos estamos formando una imagen de cada uno de ellos, tanto de Valeria, de Diego y de Sebastián. Cada uno con sus propias creatividades, con sus propias habilidades y qué lindo, pues, qué lindo ser siempre, todos los adultos deberíamos de ser, recordarnos un poco ese niño. Y la ventaja que tienen ellos es que lo van a tener siempre el niño con ellos. Tú mencionas en una de tus páginas que me llamó muchísimo la atención, que leí, que al escribir tú querías dejar una huella de lo que ha sido tu vida y contarla a través de este libro, que tú dices es tu primer libro, pero a través de este libro dejarle la huella a ellos, dejarle la huella a quienes lo leemos y yo creo que una huella para ti también, para recordarte aquellos episodios que decías, porque tú lo contabas muy bien en tu libro que decías, te sentabas a observarlos de bebés
cómo separaban los colores por las formas, los juguetes, y tú solamente te sentabas a observarlos. También dejó aquí algo especial, esa huella también para ti, pienso. ¿Era ese tu propósito al iniciar la de escribir? Sí, claro, pues yo me siento muy privilegiada al verlos en primera fila, verlos crecer y verlos vivir una vida tan distinta a la que yo conozco, a la que yo tuve de niña. A veces es difícil, por supuesto que suena bonito eso de que pues van a ser niños siempre, es verdad y es algo que acepto y agradezco, pero llegar a la gratitud sí fue todo un proceso, Sí, definitivamente. porque es difícil, porque pues ellos no van a crecer mentalmente, pero mamá sí se va a hacer más vieja, mamá sí va a batallar más con la edad, se va a cansar, no va a poder. Entonces, todo eso es un proceso de duelo. Las mamás especiales vivimos en constante duelo porque es muy complicado, aparte de doloroso, da miedo porque es algo desconocido, es algo que nadie se esperaba y es muy difícil hacer un plan sobre algo pues que no conoces, sobre un futuro incierto totalmente, pero gracias a Dios sí llegué a ese punto de gratitud. El libro precisamente me sirvió muchísimo porque como yo empecé a escribirlo en un momento triste, en un momento donde yo estaba mal, soy muy honesta y en el libro, de hecho, lo escribo en uno de los capítulos, que yo lo que quería era anotar todas las desgracias que me habían pasado para echarle la culpa a alguien, a la vida, a mi esposo, a Dios, a los doctores, o sea, para que todo el mundo supiera todo lo que yo había sufrido, todo lo que había vivido. O sea, estaba mal yo y quería sacar ese sentimiento de mí. Pero conforme iba escribiendo y contando pues todos esos momentos tan difíciles, pues sobre todo los dos momentos más complicados pues fueron dentro de las incubadoras, recién nacidos, y cuando recibo la discapacidad, porque eso jamás me lo hubiera esperado. Y pues no nada más fue un hijo, o sea, todos tus hijos tienen discapacidad. Entonces, claro que fue muy difícil, pero conforme iba escribiendo todo esto malo, pues también tenía que contar lo bueno. Ok, sufrimos muchísimo en las incubadoras, pero los niños salieron y empezaron a crecer y cómo llegaron las primeras sonrisas, las primeras palabras, los primeros pasos. O sea, si tenía que contar la historia, tenía que contarla completa. Por Y supuesto. resulta que eran muchísimas más las cosas buenas que las desgracias que yo misma en mi mente y por mi dolor, pues estaba engrandeciendo y no me permitía ver todo lo bueno que hubo y que hay ahorita y que bendito Dios sé que habrá. Entonces el libro lo escribí para que mis hijos conozcan su historia, al mismo tiempo para compartirlo con quien lo necesite, con quien pueda, con quien le sirva, pero al final de cuentas, la persona más beneficiada fui yo, Por porque yo al supuesto. leerlo me conocí, conocí una parte de mí que, pues que no era consciente yo. Vi a la Alejandra que había desaparecido entre tantas, pues, cosas dolorosas y la pandemia a mí, pues, me ayudó muchísimo porque apagó todo lo demás, no podía salir de casa, no podía ir, los niños no podían ir a la escuela, estaba todo el tiempo con mi familia en mi casa encerrada. Entonces, pues fue una bendición muy grande porque ya pude disfrutarlos, ya no estaban, pues ya no estaban con problemas de salud, ya no había escuela, no había tareas, no había que madrugar, no había que lavar uniformes. Estábamos concentrados solo en disfrutarnos y por supuesto en no enfermarnos.
y fue maravilloso. Entonces, el sentir del libro fue cambiando y de repente estaba escribiendo yo capítulos donde estaba toda feliz, donde hablaba de las maravillas de la maternidad, de cómo yo agradecía la discapacidad de mis hijos, de cómo, de todas las cosas que yo iba aprendiendo, porque para mí ellos son mis pequeños grandes maestros, definitivamente. Y pues el libro se convirtió en, en una historia bonita y fue maravilloso saber que la historia es real y que la historia es mía y pues me cambió la vida. Y yo creo que nos las has cambiado a nosotros también, quienes hemos tenido la oportunidad de leerlo. Escribí en una de las partes de ese capítulo en donde Valeria te dice algo especial, que te dice: quiero que me trates como una niña grande. Realmente yo veo cómo se lo imagina ella: trátame como una niña grande. O sea, es niña, pero ya quiere ser grande. Y fíjate que en lo que tú estás relatando, porque se me vino también ahora, decías escribir solo de las cosas malas para liberarte, para sacar todo aquello negativo, pero todo el tiempo que has hablado, has estado siempre sonriente, has estado siempre contenta, o sea que esa felicidad que te dio la oportunidad de escribir el libro también te ayudó a ti a sanarte tú de todos esos reproches o preguntas y por qué y para qué y yo a quién culpo, como decías tú, ¿verdad? Pero cuéntame estas dos partes. Una, la de Valeria, que dice que quiere ser una niña grande. Eso fue una de las etapas de mi duelo, precisamente. Todo lo que estoy diciendo está relatado en el libro, ¿no? Para las personas que nos están viendo, aquí está la Ya le historia está contando completa. todo el libro. Hay una parte donde mis hijos, por ejemplo, ya empiezan la escuela y para mí fue muy difícil, pues estar todo el día cuidándolos, porque obviamente ellos necesitaban más cuidados que otros niños de su edad. O sea, ellos podían enfermarse muy fácil y además si algo les pasaba, no había manera de que lo expresaran. Mis hijos empezaron a hablar hasta los 5 años. Entonces ellos cuando empiezan la escuela todavía no hablan. Y para mí fue muy, muy difícil soltarlos, o sea, confiar en unas maestras que no conocía, en una escuela pues en la que yo no fui, con otros niños que tampoco conozco y dejarlos en la mañana y regresar unas horas después por ellos, pues para mí fue muy difícil. Yo durante mucho tiempo en mi mente, ellos seguían estando dentro de unas incubadoras. Sí, pues. Yo los sobreprotegía mucho, porque pues obviamente, como en lo que leíste, no quería ni que les diera el sol, que no les tocara el aire, que nadie se acercara, o sea, para mí ellos seguían dentro de las incubadoras, ellos seguían siendo unos bebés indefensos, conectados a muchísimas máquinas. Es un trauma mío, eso es algo muy mío, ¿por qué? Porque eso ya pasó, eso sucedió, sí, pero ya, ellos ya están bien. Sin embargo, yo durante mucho tiempo pues seguía viéndolos así y no encontraba la manera de verlos de otra forma. Entonces, llega el momento en que Valeria me dice, pues prácticamente suéltame tantito, déjame crecer, déjame disfrutar, déjame ser una niña grande. Y sí, para mí fue como un balde de agua fría, pero lo agradezco porque, fíjate, ¿cómo no va a ser mi maestra, mi hija? Y siendo una niña tan pequeñita me dice eso y me abrió los ojos de que ella no estaba dentro de una incubadora, de que ella no era una bebé indefensa y que ella quería aprender, quería disfrutar. Y ella habló por ella misma, pero obviamente yo vi a mis 3 hijos y me di cuenta que, o sea, los 3 ya están bien, ya los puedo soltar, ya merecen, pues descubrir más el mundo fuera de casa, la vida sin estar pegados a mamá. Y sí, fue todo un proceso, pero sí,
cambiamos mucho la dinámica familiar y sí, yo creí que me iba a sentir mal al soltarlos, pero al mismo tiempo liberé ese miedo, eso que me ataba, que no era real, el verlos como si estuvieran en las incubadoras. O sea, eso ya no era real y yo no me había dado cuenta que para mí seguía así, pues. Entonces, Exacto. pues todo ese aprendizaje todos los días, ahora, obviamente ya con 14 años, me dicen cada cosa que de verdad que me vuela la cabeza porque tienen muchísima imaginación, Me pero imagino. o sea, no hay manera de alcanzarlos, o sea, de verdad. Pero qué lindo, porque fíjate, Sí. Valeria te dice, trátame como una niña grande. Diego, ¿qué te dice? Ay. No, Diego, te digo, él es puro juego, él es mm, puro reír, puro baile. Él me obliga de alguna forma a hacerme niña junto con él. Exacto. Entonces, tengo que seguir jugando. Así como cuando los niños están chiquitos y nos ponemos a jugar con los carritos, en el caso de los niños, o con Valeria que jugaba al té y ahí nos estábamos tomando un té imaginario, pues ellos que siguieron creciendo físicamente, pero siguen niños. Entonces, todavía tengo que jugar a los carritos, a los superhéroes, ver caricaturas, jugar con mi hija a las muñecas, a la maestra. Sí. Y ahorita es distinto porque ya los juegos, pues ahora sí que como mamá responsable, todos los juegos trato de enseñarles o de reforzar algo que ya saben, porque pues al ser una discapacidad neurológica, a veces hay retrocesos, a veces algo saben o dominan una habilidad y si no la hacen constantemente se pierde y hay que volver a empezar. Ujú. Entonces, pues yo todos los juegos juego, Que los mantenga activos en esas sí, partes. Sí, te sí, las entiendo. cosas difíciles que, por ejemplo, con Diego, él tiene mucho conflicto con todo, eh, usar los dedos en cosas pequeñas. Pues porque es un niño de 3 años, entonces pues no, él los agarra de forma muy brusca las cosas y trato yo pues de que utilice más sus dedos que toda la mano. Eso es un ejemplo. Con Valeria yo aprovecho mucho que le gusta lo de la repostería y al principio era un desafío muy, muy grande porque ella creía que cuando hacíamos un pastel y lo metíamos al horno, pues el pastel ya salía listo, ya salía decorado, ya listo para comer. Entonces, enseñarle de entrada que el horno está caliente y que no lo puede tocar y que tenemos que esperar 1 hora o más dependiendo de lo que estamos haciendo. Y todavía hay que sacarlo y esperar a que se enfríe y después decorarlo. Sí, pues. Entonces, todo eso a ella le enseñó y yo encontré una forma de enseñarles a los tres sobre paciencia, sobre esperar turnos, sobre los procesos, de que hay que seguir las instrucciones de la receta, si no, no va a salir bien. Sí. Entonces, todo eso que parece tan simple, la verdad a mí me ha servido muchísimo y es así como ellos han aprendido y lo han aplicado a otras cosas de su vida. Ujú. Y pues yo utilizo, te digo, el juego para enseñar. Para enseñar. Y es que sí, jugando se aprende, porque así es en el colegio, cuando van, pues ellos aprenden jugando. Valeria, este es el primero de tus libros, pero también tienes otros libros de una colección que aquí ahora la podemos ver. Quisiera que me hablaras brevemente de cada uno, incluso podemos observar aquí los diferentes looks que tú has tenido a través del tiempo y qué bonito. Cuéntanos, por favor. Pues bueno, el segundo libro se llama Confesiones de una mamá especial. Ese libro, aunque obviamente comparto muchas anécdotas con mis hijos, hablo más de mi maternidad, de lo que me enseñó a mí personalmente el primer libro.
3 veces mamá es la historia de mis hijos, los primeros 10 años de vida de ellos. Todo lo que pasamos, todo ahí está contado como novela. Y en Confesiones de una mamá especial, pues voy diciendo qué estaba pasando, o sea, ya no qué estaba pasando en las incubadoras en el hospital, sino qué estaba pasando conmigo encerrada en mi casa, esperando que los doctores me llamaran, qué estaba pasando en mi matrimonio, cómo, cómo solté a Alejandra y me convertí nada más en la mamá de los trillizos, qué pasó cuando escribí ese primer libro, que me liberé, que comencé a agradecer la discapacidad, que comencé a agradecer la historia que me tocó, a comprender que aunque yo tenía un plan, pues Dios tenía un propósito para mi vida. Hablo de todo lo que hizo la escritura en mí y pues ahora sí que de todo hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de mi maternidad, ver lo bueno, lo malo, compartirlo, porque pues no todo ha sido color de rosa. Por Y supuesto. pues hablo de lo que espero como mamá también, en el tema de la inclusión, de las terapias, de pues de lo mucho que falta, por lo menos en mi país, en cuanto a investigación, en cuanto a doctores, en cuanto a tratar el tema de la discapacidad, como otras personas que no conviven con personas con discapacidad, pues lo ven como algo tan lejano, tan aparte de ellos. Y cuando estamos, o sea, el mundo es de todos por igual, no debería ser algo aparte. Además, la discapacidad es algo, es algo tan natural que realmente le puede pasar a cualquiera. En el caso de mis hijos, pues ellos nacieron así, pero también hay personas que por un accidente quedan con una discapacidad. Los adultos mayores, por ejemplo, el Alzheimer es una discapacidad. Entonces, hay muchas maneras que sí puedes estar cerca de la discapacidad y no lo quieras ver y, y pues simplemente tratar de que no exista esta separación. Eso es lo que yo trato en el segundo libro. El tercer libro, que se llama Guía para ser una mamá feliz, es precisamente de eso. En este tercer libro no hablo de nada de discapacidad, nada, ni siquiera está la palabra. Hablo de la maternidad en general, pero de las cosas que yo viví, de los primeros cuidados del bebé, de cómo crear hábitos al principio, de cómo, bueno, en mi caso, que yo tenía 3 bebés, que yo no dormía, porque si cada uno comía cada 3 horas, o sea, terminaba con uno y seguía con el otro y luego seguía con el otro, y cómo lloraban al mismo tiempo y cambiar pañales y a qué hora, o sea, todos esos cambios, eh, cómo hablo de la relación entre hermanos, hablo de cómo descubrir la personalidad de tus hijos, porque para mí también era muy, muy difícil al principio ver lo diferente que eran mis hijos, cómo alimentar sus talentos, pues obviamente vuelvo a tocar tema pareja, sexualidad, el autocuidado, el amor propio. Entonces hablo de la maternidad en general, pero todo desde mi experiencia. ¿Por qué? Y al final de ese tercer libro lo explico, porque quiero que la lectora como mamá se dé cuenta de las cosas que tenemos en común, a pesar de que yo tengo 3 hijos con discapacidad y ella tal vez no tiene ninguno, cómo las dos queremos lo mismo, queremos sacar adelante a nuestros hijos, queremos que sean felices, queremos que tengan una vida plena, que tengan una vida digna, y, y pues eso es lo que trato de crear ese puente, de que no veas nada más las diferencias de todo lo que mis hijos tienen y tus hijos no, sino de todo lo que sí tenemos en común, de las cosas que nos pueden acercar, de las formas que nos podemos apoyar una a la otra, de cómo sí podemos hacer comunidad o tribu, a pesar de que yo soy mamá especial y eres mamá neurotípica.
Entonces, pues de eso es de lo que habla. Y pues obviamente como las mamás especiales somos minoría, ese libro se ha vendido mucho porque pues lo compran mamás de Sí, niñas que no pues tienen discapacidad. Y yo todas me... creería, Alejandra, que también a las mamás que no tienen. Porque tú das, me imagino, yo no los he leído, pero seguramente das tips también de todo el proceso de un bebé, de lo que una mamá debe estar preparada. O sea, estás dando también esos puntos claves para la mamá que es primeriza, por ejemplo, ¿verdad? O que nunca ha sabido cómo cuidarlo. Tú das ahí seguramente alguna información que para todos pues puede servir. Sí, sí, hay muchísimos tips, muchísimas sugerencias. A pesar de que el libro se llama Guía para ser una mamá feliz, el libro termina primero explicando que yo soy una mamá especial, que tengo trillizos con discapacidad, pero que quería mostrar todo lo que podemos tener en común. Y en segundo lugar, diciendo que en realidad no existe ninguna guía, que tu maternidad te pertenece a ti, que Sí. tú vas a hacer lo mejor con las cosas que tengas a tu alcance, con tus circunstancias, con la familia que tienes, pero tampoco desde un punto de vista conformista. O sea, claro, agradezco lo que tengo y lo que soy ahorita, pero también soy una persona adulta que puede construirse para ser mejor mamá, mejor mujer, mejor esposa, mejor todo. Y al mismo tiempo eso va a alimentar también a nuestros hijos porque nos están viendo, porque están aprendiendo de nosotros. Aquí, por ejemplo, mis hijos ven que yo escribo libros y ellos también hacen sus libros. Diego y Sebastián cuentan sus historias a través de dibujos y Valeria escribe, ella tiene, ya incluso tiene su propio cuento, donde ella, pues obviamente a su nivel, explica la parte de su historia que ella conoce. Y todo, ¿por qué? Porque ven a mamá, porque la quieren imitar, porque los inspira, porque están Porque eres aprendiendo un lo que ven. ejemplo, porque eres un ejemplo para ellos también. Alejandra, has hecho una gran labor, has hecho un trabajo maravilloso y gracias por tomarte de tu tiempo para escribir el libro y ayudar a otras mamás que estarán en las iguales o en diferentes circunstancias. Pero realmente ha sido un trabajo maravilloso el que has hecho. Todo esto que tú cuentas, tus propias experiencias de vida, no es que yo me la saqué, la historia, la inventé, no, son de tus propias vivencias en donde tú estás compartiendo algo que realizaste, algo que viviste. Y como dices, la vida es esto, Alejandra. No es que todo es color de rosa, no, tiene sus momentos difíciles, pero ¿cómo los estás superando? Sí, voy a tener este momento de dificultad, pero lo supero. No me voy a quedar estancada en este momento que me da y me da y me da. Pues no, salgo adelante y has hecho un trabajo realmente maravilloso. Tus hijos se sentirán orgullosos seguramente de lo que tú has trabajado y que te ven como tú les estás enseñando, no para satisfacerte a ti, sino que también les estás enseñando a ellos para la vida. Esto es, Alejandra, que les estás enseñando para la vida. Y sí, con el ejemplo, pues estás practicando seguramente tus seres queridos que están a tu alrededor también le apoyan o harán cosas maravillosas también por ellos. O sea, muchas cosas por las lindas, por las cuales agradecer. Y yo te agradezco. Yo te agradezco el que me hayas elegido a mí para contar tu historia y contarnos de todo ese proceso que tú llevaste. Gracias por ello, porque realmente es algo maravilloso. Alejandra, ha sido un gusto tenerte en mi programa y pues más adelante serán para los siguientes libros, ¿verdad? Que van a ser como que fuera no una trilogía, porque pueden ser más de 3, pues, ¿verdad? Pero puede ser una secuencia de varias, siempre enfocados en esto. Tú me decías que el tema era 3 veces mamá o el sello era 3 veces mamá, algo así. Sí, Y las pues se historias. convirtió en mi marca personal, 3 veces mamá soy yo.
Entonces, todos mis seguidores en todas mis redes sociales me identifican como 3 veces mamá, que pues es también Por eso no te encontraba yo en los medios sociales, porque yo te buscaba con el nombre, no como 3 veces mamá, y ya después pues entendí. Pero gracias, Alejandra, sí. Muchísimas Gracias. gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Y pues ojalá como mensaje final simplemente respetemos las diferencias, abracemos nuestra situación y agradezcamos lo que tenemos.